El coche de David se detuvo en la entrada, el motor apagándose como si también estuviera aliviado de estar en casa temprano. La casa se alzaba ante él, sus ventanas brillando cálidamente contra el crepúsculo que se acercaba. David no había planeado regresar temprano, pero una cancelación repentina en el trabajo significaba que podía sorprender a su esposa, Rachel, con una cena improvisada. Sacó las llaves, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras imaginaba su alegría. Al acercarse a la puerta principal, su teléfono vibró, un mensaje de su hermano, Mark, preguntando sobre una colaboración musical que habían estado planeando durante semanas. David escribió una respuesta rápida y guardó el teléfono en su bolsillo. Justo cuando estaba a punto de insertar la llave en la cerradura, una voz tenue atravesó la ventana casi cerrada a su derecha. «Vuelve mañana, no estará en casa». La voz de Rachel, clara e inconfundible, cortó el aire tranquilo de la noche. David se congeló, la sonrisa desvaneciéndose de su rostro mientras se esforzaba por escuchar. Hubo un murmullo de una voz más profunda, una que no reconocía de inmediato. Un rayo de confusión le atravesó, seguido rápidamente por una oleada de adrenalina. Su mano se detuvo sobre el picaporte mientras luchaba contra el impulso de irrumpir. En cambio, su curiosidad se despertó y se acercó de puntillas a la ventana, mirando discretamente a través de la rendija. Dentro, Rachel estaba sola, paseando de un lado a otro con el teléfono pegado a su oído. Su rostro estaba sonrojado, sus gestos eran animados. El corazón de David latía con fuerza mientras luchaba por comprender la situación. ¿Podría haber alguien más en la habitación hace un momento? Apartó ese pensamiento, un dolor sordo formándose en su pecho. Con determinación, David empujó la puerta y entró. «Hola, cariño, estoy en casa temprano». Rachel se sobresaltó, su teléfono deslizándose ligeramente de su agarre. «David. Me asustaste. No te esperaba, tan pronto». Intentó leer su expresión, buscando señales de culpa o sorpresa, pero su rostro era una máscara ensayada de alegría. «Pensé que podríamos salir a cenar», dijo, observándola con cuidado. «Eso suena encantador», respondió ella, un poco demasiado rápido. El resto de la noche pasó en un borrón. Rachel era su habitual yo cariñoso, pero David no podía sacudirse el frío temor que se había asentado en sus huesos. Al día siguiente, David salió a trabajar a su hora habitual, pero en lugar de dirigirse a la oficina, condujo sin rumbo, su mente dando vuesina, condujo sin rumbo. Media mañana, tomó una decisión. Necesitaba saber. Dando la vuelta al coche, se dirigió de regreso a casa. A medida que se acercaba a la casa, su agarre se apretó en el volante. No se molestó en guardar silencio esta vez al entrar a la casa. El sonido que le dio la bienvenida fue inconfundible, los tonos profundos y resonantes del querido saxofón de Mark. Las notas estaban desordenadas, un torpe intento de escalas de jazz. En la sala de estar, Rachel reía, el saxofón en sus manos. Estaba sola, intentando tocar el instrumento, fracasando de manera hilarante en cada nota. El alivio que invadió a David fue rápido, pero poco hizo para aliviar el nudo de sospecha que se había apretado en su estómago. Intentando tocar el saxofón de Mark. Rachel miró hacia arriba, asustada de nuevo, sus mejillas sonrojándose de vergüenza y diversión. Quería sorprenderlo a él y a ti. Él me ha estado enseñando, para que podamos tocar juntos. Supongo que todavía necesito mucha práctica. El alivio de David fue efímero a medida que las piezas comenzaban a encajar. La llamada telefónica oculta, el secreto. A pesar de su inocente explicación, ya se había sembrado la semilla de la duda. Su mente corría con planes, cada uno más vengativo que el anterior. Necesitaba respuestas y las obtendría, sin importar el costo. El saxofón yacía olvidado en el sofá mientras David salía de la habitación, su corazón pesado con una decisión que pronto desharía todo lo que habían construido juntos. A la mañana siguiente, David se despierta temprano, con el sol apenas asomando, proyectando una luz tenue en la habitación. Rachel se mueve a su lado, respirando profunda y uniformemente. Se ve tranquila, pero todo lo que David puede ver es la oscuridad detrás de su sonrisa, la mentira que está viviendo. El peso de la sospecha roe sus entrañas, un dolor implacable que no puede sacudirse. Permanece allí, reproduciendo los eventos de ayer en su mente. La llamada telefónica. El saxofón. El instrumento de Mark. ¿Fue todo solo una coincidencia? La idea parece casi absurda,
Pero la duda tiene una manera de convertir la mente en una tormenta de posibilidades. Rachel había sido convincente, seguro. Demasiado convincente, quizás. David se baja de la cama, teniendo cuidado de no despertarla. Necesita aire, espacio para pensar, para planear. Hoy será el día en que descubra la verdad. Abajo, prepara café, el sonido de la máquina siseando y chisporroteando llena la cocina. Mira el calendario colgado en la pared. Su agenda de reuniones para el día. Tiene horas de sobra antes de que alguien lo extrañe en la oficina. Su teléfono vibra en la encimera, rompiendo el silencio. Un mensaje de Mark: ¿podemos hablar más tarde? Sobre la colaboración. David esboza una sonrisa amarga. La colaboración, algo en lo que habían trabajado juntos durante meses, ahora se siente como una broma, una tapadera para algo mucho peor. Claro, responde David por mensaje, sus dedos tecleando las palabras más rápido de lo que su mente puede procesarlas. Esta noche. La respuesta llega casi de inmediato. Sí. Nos vemos en el bar de siempre, a las 8 de la noche. David acepta, luego deja el teléfono y se apoya en la encimera, agarrando el borde con fuerza. Esta noche. Esta noche será la noche en que todo se desmorone. A media mañana, David ya ha dado 2 vueltas a la manzana, sus palmas sudorosas en el volante. Su mente corre con cada posible escenario, cada resultado. ¿Y si no es lo que piensa? ¿Y si está equivocado? Pero entonces, ¿y si tiene razón? Se detiene en la entrada, aparcando más abajo en la calle esta vez, fuera de la vista de la casa. Su corazón late con fuerza en su pecho mientras revisa la hora. Pasadas las 10 de la mañana. Si está viendo a alguien, esta es la oportunidad. Al salir del coche, David se mueve rápidamente, cruzando la calle y abrazando la línea de la cerca mientras se acerca al costado de la casa. Sus pasos son suaves, casi inaudibles, mientras se dirige hacia la ventana junto a la que había estado la noche anterior. La ventana donde había escuchado su conversación secreta. Voces. 2 de ellas. El pulso de David se acelera, cada nervio de su cuerpo tenso. Se agacha, asomándose por el alféizar de la ventana. Dentro, Rachel está cerca de la isla de la cocina, de espaldas a él, hablando con alguien que está fuera de su vista. Te dije que es seguro, dice ella, con la voz baja, casi en un susurro. David no volverá por horas. Siempre es tan predecible. La sangre se drena del rostro de David. Su corazón golpea contra sus costillas. Se inclina un poco más, cuidando de no ser visto. El hombre con el que está hablando ella entra en su campo de visión, alto, de hombros anchos. Es Mark. Su hermano. El mundo de David se derrumba en un instante. Su estómago se revuelca, su cabeza da vueltas mientras la realización le golpea como un tren de carga. El saxofón. La llamada telefónica. Las reuniones nocturnas. Estaba todo frente a él, pero se había negado a verlo. Su hermano. Su esposa. Juntos. Rachel se ríe suavemente y Mark se acerca más a ella, alcanzando a acariciar su cabello. La visión de David se estrecha, una ira aguda burbujeando dentro de él. Aprieta los puños, sus uñas hincándose en las palmas. Tiene que mantener el control. Aún no. No aquí. Te dije que deberíamos haber sido más cuidadosos, dice Mark, su voz llena de arrogancia. Rachel se encoge de hombros. Es un idiota, Mark. No se dará cuenta. La mandíbula de David se tensa. Se levanta, incapaz de observar más, y se mueve silenciosamente de regreso hacia su coche. Se sienta tras el volante durante lo que parece horas, su mente girando con ira y traición. Cada palabra que intercambiaron, cada risa que compartieron, se graba en él como un hierro caliente. Sus dedos tiemblan mientras saca su teléfono y desplaza la lista de contactos. Necesita un plan, y sabe exactamente a quién llamar. Después de una profunda respiración, toca un número y espera. Hey, amigo, ha pasado un tiempo, dice la voz al otro lado. Un amigo del trabajo, alguien que le debe un favor a David. Necesito tu ayuda, dice David, su voz baja y controlada. Necesito ocuparme de algo. Un favor. Hay una pausa al otro lado. ¿Qué tipo de favor? David mira hacia la casa. Algo grande. Te lo explicaré después.
Esa noche, David se sienta en el bar, saboreando un vaso de whisky mientras espera a que llegue Mark. El bar está tenue, el lugar perfecto para una conversación tranquila y privada. Golpea sus dedos contra el cristal, repasando su plan por centésima vez en su mente. A las 8 de la noche en punto, Mark entra por la puerta, con su sonrisa habitual. David lo observa desde el otro lado de la habitación, sintiendo la ira burbujear bajo su piel. Se obliga a mantener la calma. Aún no. David, le saluda Mark, deslizándose en el taburete a su lado. ¿Cómo va todo? Te ves tenso. David sonríe, pero no llega a sus ojos. He tenido mucho en mente. Mark pide una bebida, ajeno a la tormenta que se avecina a pocos centímetros. David mira su vaso, su mente reproduciendo la escena de antes, Mark en su cocina, riendo con Rachel, llamándolo idiota a sus espaldas. Necesito hablar contigo sobre algo, dice David, manteniendo su tono neutral. Mark levanta una ceja, con la bebida a medio camino de su boca. Rachel sé qué pasa. David se inclina un poco, su voz cayendo a un susurro. Sé lo que has estado haciendo. Mark se congela, el vaso suspendido en el aire. Una chispa de confusión cruza su rostro, rápidamente reemplazada por una máscara de indiferencia casual. ¿Qué quieres decir?, pregunta Mark, su voz ligera, pero David puede ver la tensión en su postura. La sonrisa de David se desvanece, reemplazada por una mirada fría y dura. Sé sobre ti y Rachel. Mark parpadea, su rostro palideciendo ligeramente. Por primera vez, no tiene una respuesta rápida, ninguna broma encantadora para difuminar la situación. David observa cómo el pánico se apodera de los ojos de su hermano y, por un momento, siente una sombría satisfacción. No sé de qué hablas, dice Mark finalmente, su voz tensa. David no responde de inmediato. En cambio, se reclina en su silla, tomando un largo sorbo de su bebida. Deberías dejar de mentir, Mark, dice, su voz calmada pero impregnada de veneno. Porque ya no jugaré más. Mark lo mira, sin palabras por una vez, mientras el peso de la traición pesa entre ellos. David lo tiene exactamente donde lo quiere. La siguiente fase de su plan destruirá todo lo que Mark y Rachel pensaban que podían mantener oculto. Pero David aún no ha terminado. Esto es solo el principio. David se sienta solo en su sala de estar débilmente iluminada, el peso de la confrontación con Mark presionando sobre él. El aire ahumado del bar aún se adhiere a su ropa mientras reproduce el tenso intercambio una y otra vez en su mente. Mark había intentado mantener su compostura, pero David vio la chispa de miedo en sus ojos, un miedo que reflejaba el suyo, aunque nacido de diferentes emociones. Toma una profunda respiración, la amargura de la traición alimentando su determinación. Es hora de actuar. David sabe que no puede dejar esto sin castigo. Necesita desmantelar sus vidas pieza por pieza, asegurándose de que ni Rachel ni Mark puedan reconstruir lo que han destruido. Su teléfono vibra sobre la mesa de café, sacándolo de sus pensamientos. Es el amigo al que contactó anoche, el que le debe un favor. David lo recoge, dudando por un momento antes de marcar. Hey, Tom, comienza David, su voz firme. Necesito tu ayuda con algo. Es importante. La voz de Tom cruje a través del altavoz. Claro, amigo, ¿qué pasa? David expone su plan de manera sucinta, detallando cómo piensa reunir pruebas incriminatorias contra Rachel y Mark. Menciona que necesita acceso a ciertos documentos, cuentas de redes sociales y cualquier otra información que pueda usarse para exponer su affair y manipular sus reputaciones. Puedo conseguirte lo que necesitas, acepta Tom. Pero esto suena serio, ¿estás seguro de esto? David asiente, aunque Tom no puede verlo. No tengo elección. Me han traicionado, y necesito asegurarme de que enfrenten las consecuencias. Tom hace una pausa, la gravedad de la situación calando hondo. Está bien. Veré qué puedo hacer. Encuéntrate conmigo mañana en nuestro lugar habitual y partiremos de ahí. David cuelga, sintiendo una determinación sombría asentarse sobre él. Las piezas de su plan de venganza comienzan a encajar. Sabe que no será fácil, pero la idea de recuperar su vida de los escombros que Rachel y Mark han causado le da la fuerza para seguir adelante. Más tarde esa tarde, David regresa a su coche, su mente acelerada con estrategias. Decide que su primer objetivo será la reputación profesional de Rachel. Como diseñadora gráfica respetada, su portafolio y relaciones con los clientes son sus salvavidas.
Si puede empañar su imagen, tendrá un efecto en cascada en su carrera. Saca su computadora portátil y comienza a investigar los proyectos recientes de Rachel, anotando sus clientes de alto perfil y los plazos que se avecinan. David recuerda un incidente de hace meses, una acusación menor de plagio que Rachel negó con vehemencia. Profundiza más, descubriendo correos electrónicos y mensajes que insinúan una violación ética más significativa. Esta información, si se expone, podría dañar severamente su posición en la industria. Satisfecho con sus hallazgos, David redacta un correo electrónico cuidadosamente elaborado al principal cliente de Rachel, insinuando sutilmente sus preocupaciones sin proporcionar pruebas concretas. Sabe que es un riesgo, pero la incertidumbre sembrará semillas de duda, lo que llevará a Rachel a apresurarse a defender su integridad. A medida que se acerca la noche, David cambia su enfoque hacia Mark. Recuerda que Mark ha estado luchando con inestabilidad financiera a pesar de su apariencia de éxito. David sabe que si puede explotar esta vulnerabilidad, puede forzar a Mark a tomar decisiones desesperadas que podrían llevarlo a su caída. Contacta a Tom nuevamente, organizando una reunión para el día siguiente. Juntos, planean indagar en los registros financieros de Mark, buscando discrepancias o deudas ocultas que podrían usarse en su contra. La mente de David corre con posibilidades, fraude con tarjetas de crédito, préstamos no divulgados, cualquier cosa que se pueda convertir en un arma. Esa noche, David se queda despierto, los eventos del día girando en su mente. Piensa en la vida que una vez tuvo con Rachel, la confianza que se hizo añicos en un instante. La ira y la tristeza se entrelazan, creando una mezcla potente que lo impulsa hacia adelante. Sabe que la venganza no sanará las heridas, pero restaurará un sentido de control que necesita desesperadamente. A la mañana siguiente, David se despierta temprano, con el sol apenas asomando en el horizonte. Se dirige a la oficina de Rachel bajo la apariencia de necesitar discutir una posible colaboración. Rachel se sorprende pero se alegra de verlo, sin conocer sus verdaderas intenciones. David. ¿Ha pasado un tiempo? ¿Cómo estás?, pregunta ella, con una sonrisa genuina. He estado mejor, responde David, su tono neutral. Quería hablar sobre tus proyectos recientes. Son impresionantes. Rachel sonríe, claramente orgullosa de su trabajo. David asiente, ocultando el resentimiento que burbujea bajo su exterior compuesto. Sutilmente, desliza el correo electrónico que redactó en su bandeja de entrada, asegurándose de que llegue antes de que ella pueda verlo. A medida que Rachel lee el mensaje más tarde ese día, su expresión pasa de la confusión al pánico. David observa desde la distancia las primeras semillas de su plan echando raíces. Mientras tanto, Tom se reúne con David, presentando una pila de documentos financieros relacionados con Mark. Juntos examinan los papeles, destacando inconsistencias y posibles materiales de extorsión. David siente un aumento de poder, cada pieza de información es otro paso hacia su venganza. Con las bases establecidas, David comienza a ejecutar su plan de manera metódica. Envía consejos anónimos a los clientes de Rachel, sembrando dudas sobre su profesionalismo. Filtra las discrepancias financieras a los socios comerciales de Mark, socavando su credibilidad y confiabilidad. A medida que los días se convierten en semanas, los efectos de las acciones de David se vuelven evidentes. Los clientes de Rachel comienzan a cuestionar su fiabilidad, algunos incluso rompen lazos. Su carrera, que alguna vez prosperó, comienza a desmoronarse bajo el peso de la sospecha y la incertidumbre. Mark enfrenta una creciente presión por parte de sus socios, que exigen explicaciones por sus irregularidades financieras. Una noche, Rachel confronta a David, sus ojos rojos por las noches sin dormir. ¿Qué estás haciendo, David? No entiendo por qué todo se está desmoronando. David se mantiene tranquilo, enmascarando su satisfacción con una fachada de simpatía. Lo siento, Rachel. Solo vi algunas cosas que me preocuparon por ti. La confusión de Rachel se convierte en frustración. Preocupado, ¿de qué estás hablando? David duda, eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que sería mejor si tomáramos un tiempo separados. Tal vez ver a un consejero. Rachel sacude la cabeza, las lágrimas acumulándose. Esto no es justo. No sé qué piensas que hice. David fuerza un suspiro, la farsa resbalando ligeramente. A veces ocurren cosas que no podemos controlar. Solo quiero lo mejor para los dos. Mientras Rachel sale furiosa de la habitación, David siente un punzón de culpa, pero rápidamente es sustituido por el implacable impulso de la retribución.
Su plan está funcionando y no hay vuelta atrás ahora. Las vidas de aquellos que lo traicionaron se están desmoronando y David está decidido a ver cómo todo se derrumba. Sin embargo, sin que él lo sepa, sus acciones comienzan a atraer la atención de lugares inesperados. El camino de la venganza está lleno de peligros y David está a punto de descubrir cuán profundas pueden llegar las repercusiones de sus decisiones. El aire nocturno está cargado de tensión mientras David conduce hacia el almacén aislado en las afueras de la ciudad. Cada milla que recorre lo acerca a la culminación de su meticulosamente elaborado plan de venganza. Sus manos aprietan el volante con fuerza, los nudillos blancos, mientras los recuerdos de la traición alimentan su determinación. El plan es simple pero implacable, destruir los cimientos mismos de las vidas de Rachel y Mark, sin dejar piedra sin mover. Aparca el coche en un rincón sombrío, la vasta y abandonada estructura alzándose ominosamente ante él. David toma una respiración profunda, estabilizando sus nervios. Esta noche es el acto final. Sale, el frío aire nocturno mordiendo su piel, y se acerca al almacén con propósito. Dentro, el espacio tenuemente iluminado está lleno del zumbido de la maquinaria y el suave olor a aceite. David se mueve en silencio, sus pasos resonando suavemente contra el suelo de concreto. Sabe que Rachel a menudo se encuentra con Mark aquí para discutir sus asuntos ilícitos, un lugar que pensaron que estaba a salvo de sus ojos curiosos. Mientras navega por los laberintos de los pasillos, escucha voces adelante. Rachel y Mark están inmersos en una conversación, sus tonos bajos pero llenos de urgencia. Necesitamos acelerar los planes, susurra Rachel, sus ojos moviéndose nerviosamente. Si David se da cuenta antes, todo lo que hemos construido se derrumbará. Mark asiente, su expresión sombría. Tom ya le está dando información falsa. Para cuando se dé cuenta de la verdad, será demasiado tarde. David siente una oleada de satisfacción vengativa. Su engaño, trabajar a través de Tom para manipularlo, no solo ha dado marcha atrás, ha encendido una tormenta. Entra en la habitación, la repentina presencia sorprende a Rachel y Mark. ¿Sorprendida de verme? La voz de David es fría, carente del calor que alguna vez lo definió. Supongo que tu pequeña red de mentiras no pudo mantenerme fuera. Rachel se echa atrás, su fachada quebrándose. David, no es lo que piensas. Mark avanza, tratando de mantener la compostura. David, nunca quisimos que llegara tan lejos. David se ríe, un sonido hueco lleno de dolor y rabia. Nunca quisieron que me traicionaran, que arruinaran mi vida. Rachel intenta acercarse, su voz suplicante. Por favor, David, hablemos de esto. Podemos solucionarlo. Pero la mente de David está decidida. Cada paso de su venganza ha sido meticulosamente planeado para asegurar su caída. Saca su teléfono, revelando una serie de correos electrónicos comprometedores, registros financieros y publicaciones en redes sociales que ha recopilado meticulosamente. Esto es solo el comienzo, declara. Ya he comenzado a destruir todo lo que ambos valoran. Los ojos de Mark se agrandan al darse cuenta de la magnitud de la preparación de David. No tienes que hacer esto, David. Podemos encontrar otra manera. David se acerca, su rostro contorsionado por la ira. No, Mark. Tú y Rachel me han quitado todo. Ahora es mi turno de quitarles lo suyo. Sin advertencia, David se lanza, derribando a Mark al suelo. Rachel grita, pero David la silencia con un golpe rápido y calculado. Recupera una pesada tubería de metal de detrás de una pila de cajas, empuñándola con una precisión aterradora. Aléjate, protesta Mark, esforzándose por levantarse. Estás cometiendo un error. David avanza, la tubería levantada. Error, ¿crees que esto es un error? Me traicionaste, Mark. Rachel. Ahora vas a pagar. Rachel. Ron de movimiento, David golpea la tubería de metal conectando con la mandíbula de Mark, haciéndolo caer inconsciente. Rachel observa horrorizada mientras David vuelve su ira hacia ella, la habitación llenándose con los sonidos de vidas destrozadas. A medida que los golpes finales caen, David retrocede, respirando pesadamente. El almacén es una escena de caos y destrucción, la culminación de su implacable búsqueda de venganza. Mira hacia Rachel, yaciendo golpeada y rota, y siente un momento de duda, pero es rápidamente eclipsado por su odio consumido. Querías venganza, dice David, su voz apenas por encima de un susurro. Ahora la tienes. Se da la vuelta y se aleja, dejando la ruina detrás de él.
El aire fresco de la noche poco hace para calmar la agitación dentro de él. Al llegar a su coche, su teléfono vibra con un nuevo mensaje. Es de Tom. Necesitamos hablar. Urgente. La sangre de David se enfría. Había confiado en Tom implícitamente, pero ahora se da cuenta de que la lealtad de Tom nunca fue realmente suya. La verdadera decepción se despliega ante él. Tom había estado orquestando la caída desde las sombras, asegurándose de que la venganza de David se descontrolara. El corazón de David late con fuerza mientras lee el mensaje, una nueva capa de traición asentándose. Ahora entiende que Tom lo había manipulado todo el tiempo, utilizando su sed de venganza para avanzar en su propia agenda. La realización lo golpea como un golpe físico y la ira resurge dentro de él. Decidido a terminar con esto de una vez por todas, David conduce a la dirección de Tom, un edificio de apartamentos en ruinas en una parte deteriorada de la ciudad. Estalla a través de la puerta, encontrando a Tom caminando nerviosamente por la sala de estar estrecha. Tom, escupe David, sus ojos ardientes. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Por qué lo hiciste? Tom se detiene, levantando las manos en un gesto defensivo. David, no quería que llegara tan lejos. Solo intentaba ayudarte. ¿Ayudarme? Gruñe David. Me manipulaste, usaste mi propia ira en mi contra. Ahora mira lo que ha pasado, Rachel está arruinada, Mark está roto, ¿y crees que esto me ayuda? Tom retrocede, el miedo evidente en sus ojos. No me di cuenta. David se mueve rápidamente, agarrando a Tom por el cuello. ¿Crees que puedes jugar a dos bandas, traicionarme y aún así esperar simpatía? En un movimiento rápido y brutal, David golpea a Tom, los años de ira y dolor reprimidos manifestándose en su implacable ataque. Tom se desploma en el suelo, jadeando por aire, mientras David se queda sobre él, victorioso pero vacío. Cuando David se da la vuelta para irse, siente una extraña sensación de vacío. El camino de la venganza lo ha llevado a este momento de traición y destrucción. Las vidas que buscaba desmantelar están en ruinas, pero él se queda con nada más que los escombros de su propia alma. Cela la noche, la primera luz del alba rompiendo en el horizonte. La ciudad despierta a su alrededor, inconsciente de la oscura saga que se ha desarrollado en sus sombras. David se aleja, el peso de sus acciones presionando sobre él. El sabor de la venganza es amargo, dejándolo más solo que nunca. A lo lejos, el sol sale, proyectando largas sombras que se extienden por el paisaje, un recordatorio contundente de que en su búsqueda de retribución, David ha perdido todo lo que una vez importó. El ciclo de traición y venganza no ha dejado ganadores, solo vidas destrozadas y corazones rotos. A medida que la ciudad cobra vida, David hace un voto silencioso, nunca dejará que la traición lo defina de nuevo. Pero a medida que el camino se extiende ante él, sabe que las cicatrices de esta noche lo perseguirán para siempre, un testimonio de la oscuridad que reside en el corazón humano. Y así, la historia de traición y venganza llega a su nota final, dejando atrás una melodía inquietante de amor perdido y confianza destrozada, resonando en el amanecer de un nuevo día.